¿Qué tal? Bienvenidos al Afterwork de Diza, el podcast donde entrevistamos a personas relacionadas con el sector inmobiliario y donde lo pasamos bien en nuestra casa de Diza Consultores. Hoy tengo el honor de tener con vosotros a Antonio Serrano Acitores. Él es doctor en Derecho. Estoy un poco nervioso porque quiero decirlo bien, porque son muchas cosas, ahora lo vais a saber. Doctor en Derecho, profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos y además de esa faceta como abogado también con su propio despacho. Él es fundador de SpaceTechis, una escuela para niños que tiene que ver con la tecnología y cómo se relacionan con ella. Y un montón de cosas más que vamos a ir descubriendo y que quiero que nos cuente Antonio. Bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Efectivamente, siempre digo que tengo un triple gorro, ¿no? El de profesor, ¿Sí? como bien comentabas, el de abogado y el de empresario, ¿no? Porque efectivamente SpaceTechis es uno de los proyectos en los que me he metido, que he vendido además hace razonablemente poco, y luego también empresario en el mundo inmobiliario, ¿no? Más en el suelo, pero también en temas de vuelo, de alquiler y algún fondo que hemos montado. O sea, esos tres gorros están siempre espectacular conmigo. todo el conocimiento que aunas en una sola cabeza Bueno. y todo lo bien que lo gestionas, porque yo que te he conocido un poco más de cerca, además es un padrazo, o sea, tus hijos te adoran y... Bueno, al final yo creo que todo lo haces por ellos, ¿no? Lo que tiene ser padre es que te cambia la vida, te cambia también las prioridades y sobre todo buscas eso, orientar todo lo que puedes hacer de cara a mejorar su educación y, bueno, que tengan una vida mejor de la que tú has podido tener, ¿no? Qué maravilla, pues es lo más generoso y trabajar por eso imagino que tiene que ser muy, muy gratificante cuando consigues tantos retos. La verdad que sí, sobre todo porque intentas ser ejemplo de ellos, ¿no? Entonces, para mí, yo lo que intento transmitirle a los niños todos los días, que me lo decía mi madre, a mí también, dice, mira, hijo, la excelencia consiste en hacer las cosas cada día un poco mejor. Entonces, da igual la tarea en la que estés, da igual que estés de profesor, de abogado, de empresario, de padre. Lo que tienes que intentar es cada día un poquito más. No se trata de hacerlo todo el tirón, sino cada día un poco mejor. Qué bueno, pues nada, enhorabuena por eso. Yo quiero empezar de la forma que empezamos el podcast con todos nuestros invitados para saber un poco de su origen y quería preguntarte cuál fue la primera casa en la que viviste y cómo fue cuando te independizaste. Vamos a ver, yo tuve la fortuna de que mis padres han sido también excepcionalmente generosos conmigo. Tuve la suerte de que, pues antes de casarme, incluso, mis padres ya estaban viendo la posibilidad de que fuéramos invirtiendo. Bueno, invirtiendo. Nos hicieron una donación básicamente a cada hermano a raíz de un éxito inmobiliario que tuvo mi propio padre en un tema de suelo, una operación de suelo bastante importante. En vez de gastárselo en él, decidió que nos regalaba un piso a cada hermano en la zona detrás de Conde de Orgaz, ¿no? Digamos, por la zona de Avenida de los Andes, por allí. Ajá. Nos regaló un piso con el que pudiéramos empezar tranquilamente los hermanos, pues imagínate, libre de hipoteca, el poder tener una vivienda que además tenía todo tipo de facilidades, una piscina, una pista de pádel y que te sirve desde luego de trampolín para luego poder seguir creciendo, ¿no? O sea, que tuve la suerte de la generosidad de mis padres en ese sentido, a quienes no puedo más que darles las gracias todos los días. Bueno, pues qué maravilla. Y a partir de ahí, ¿cómo te desarrollas? ¿Vas cambiando de piso o vas aficionándote al inmobiliario? Pues a ver, el inmobiliario siempre ha estado muy presente en mi casa, ¿no? Ya te digo, sobre todo en temas de suelo, pero lo que ha ido ocurriendo cada vez que íbamos haciendo operaciones de suelo, mi padre siempre dice que el tema del suelo es como los alcornoques, que dan frutos cada 10 años, ¿no? No es tanto ¿Sí? como el vuelo, ¿no? Sí. Pero cuando da fruto muy, muy abundante, ¿no? Entonces, sí que es cierto que mis padres históricamente, bueno, desde el año 84 habían vivido en Conde de Orgaz, les gustaba toda la parte pues, residencial, los chalés, toda esa parte les encantaba y a mí me encantaba vivir ahí, pero acabé harto de tener que ir en coche al metro, es decir, al final no podías ir andando, metro, claro, no podías ir a ningún lado, entonces al final decidí que me apetecía venirme al centro de Madrid. Me gustaba muchísimo el barrio de Salamanca, el haber podido empezar libre de hipoteca te permite ahorrar muchísimo tu sueldo. Claro. Es verdad que siempre he estado trabajando muchísimo, primero en un despacho inglés donde yo empecé a trabajar, en Linklaters, que ganabas razonablemente bien por esto de ser internacional, te permitía ahorrar y eso en un momento determinado y con la suerte de tener una mujer estupenda que también pues, es una persona muy muy valiosa, nos permite venirnos al barrio de Salamanca
que es a mí donde más me gusta vivir de Madrid, pero ya Ajá. te digo, porque yo llego al fin de semana, aparco el coche y voy andando a todos lados, Claro. ¿no? Qué bueno. Pues una bonita historia de, joder, aprovechar bien la suerte de tener esa casa, pero luego ya decidir que después de vivir quieres ir a una zona más cómoda como el barrio Salamanca, que todos, yo creo que aquí en Diza somos amantes del barrio donde trabajamos y conocemos muy bien las bondades de esta zona tan, bueno, pues, tan agradable para vivir, pasear y yo creo que varias veces nos hemos encontrado andando, cada uno en el trabajando, pero de paseo. Sí, a mí me gusta mucho pasear, ¿Sí? eso es cierto, pero es que mucho de lo que yo trabajo al final también ocurre en el barrio de Salamanca, muchas notarías, Sí. muchos abogados, muchos pasa pues entre lo que puede ser Chamberí y barrio Salamanca el 80% de las veces, ¿no? Entonces Claro. al final tienes la suerte eso, de poder ir Con andando. el clima tan bueno que tenemos. Eso es. Muy bien. Vamos a pasar un poco a conocer los 3 gorros que tienes, porque son, y además los 3 importantes, porque antes comentábamos, antes de empezar a grabar, que en tu faceta de profesor estás yendo hacia la cátedra, ¿no? Bueno, si Dios quiere, ¿no? Esto al final, yo ahora mismo estoy de profesor titular desde diciembre del 23, que la saqué por oposición, y bueno, sí que me gustaría llegar a catedrático. Mi abuelo, el padre de mi padre, fue catedrático de Derecho Penal y a mí me gustaría llegar a ser catedrático de Derecho Mercantil, pero bueno, paso a paso, ¿no? Aquí, como profesor en la REU Juan Carlos, ¿estás dando a alumnos de qué edades? Pues a ver, yo cojo gente desde que entran en la carrera, porque al final Derecho es una materia que no solo se imparte en Derecho, sino que en ADE tienes una introducción al Derecho Mercantil, o en Marketing, o en Turismo, de repente tienes una asignatura de Derecho, ¿no? Entonces, yo tengo chavales desde recién salidos del colegio casi hasta los de quinto cuando es un doble grado, ¿no? Entonces, tengo todo el espectro, pero luego también me pasa que formo en muchas escuelas de negocio, tanto aquí en España como en Estados Unidos. Yo estoy de profesor en el MIT, porque yo suelo formar generalmente en temas de derecho mercantil y luego en todo el tema de nuevas tecnologías, derecho a las nuevas tecnologías, incluso nuevas tecnologías sin derecho, ¿no? Tú eres un experto además de derecho, por supuesto, en tecnología y en inteligencia artificial y creo que estás intentando, bueno, pues con varios proyectos, si nos puedes contar ahora algo sobre ello, en que la tecnología apoye más al abogado en sí, que le resuelva problemas, ¿no? Sí, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos en los inicios de lo que se llama la cuarta revolución industrial. Esto es una revolución que se caracteriza por la convergencia de numerosas tecnologías exponenciales. El Big Data, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, se complementará con la computación cuántica, entonces lo va a cambiar absolutamente todo. Entonces yo siempre digo que una revolución tecnológica debe provocar una revolución educativa. Por eso a mí me gusta estar tan cerca de lo que puede ser la formación en todos estos aspectos. Entonces, la IA en particular, a diferencia de otras tendencias que hemos podido ver como el metaverso, la IA la estamos tocando todos y todos los sectores. Entonces, ¿va a afectar a los juristas? Bueno, hay un informe de Goldman Sachs que dice que el 40% de las tareas que realizamos los abogados las puede hacer ya una inteligencia artificial, ¿no? Es una barbaridad. Es una barbaridad, pero a mí no me preocupa. Yo lo veo como una oportunidad. Yo siempre creo que a mí no me va a quitar el trabajo en una inteligencia artificial. Me lo va a quitar otro abogado que maneje la inteligencia artificial mejor que yo. Entiendo. Entonces, lo que tengo que hacer es trabajar, formarme en inteligencia artificial. Entonces, en ese espíritu, pues sí que es verdad que estoy ayudando con varios proyectos. Trabajo mucho con la editorial Lefebvre, ahora va a ser el Congreso de IA, Derecho y Economía y Empresa que dirijo yo. Y luego, pues ahora hace poquito he entrado de asesor en temas de IA para una de las boutiques tecnológicas más importantes de este país, que se llama Logix, y también entro ahora, no sé si se materializará esta semana, en el comité asesor de Maite, que es una IA jurídica que, bueno, lo comentábamos antes del podcast, acaba de superar el tipo test de las oposiciones a judicatura, ¿no? Para que lo entienda la gente, esto sería como un chat GPT jurista. Es un chat GPT jurista. Al final, el problema que tiene una herramienta como chat GPT es lo que llamamos las alucinaciones. Es decir, cuando no sabe algo, la inteligencia artificial se lo inventa. Entonces, hay determinadas cuestiones o determinadas materias en las que no te puedes permitir que eso ocurra. Claro. En Estados Unidos han sancionado a un abogado que utilizó ChatGPT y ChatGPT se inventó una sentencia que no existía. ¿De verdad? Entonces, eso no puede ocurrirte en un lugar tan preciso como tiene como que recurrir a la bibliografía. Hay que mirar, hay que revisar. Entonces, para evitar las alucinaciones se necesita pensamiento crítico o trabajar con herramientas perimetradas. Es decir,
Yo me cojo la API, que es la herramienta para interconectar un software con otro. Entonces me conecto a ChatGPT, pero le establezco unos límites. Oye, te tienes que centrar en, por ejemplo, en mi fondo documental. Lefebvre es una editorial, pues solo debes centrarte en lo que hay en mi fondo documental. No te inventes nada, no busques fuera de... Entonces así evitas las alucinaciones que tienen un cierto peligro. Qué interesante. Imagino que eso sí que luego, si tú le permites meter nuevos datos, como por ejemplo pues, leyes nuevas que salgan o sentencias, ahí sí que puede enriquecerse, pero primero tienes que hacer que sea muy, muy acotado el inicio, ¿no? Tienes que perimetrarlo por temas de seguridad. También hay un tema de protección de datos. ¿Qué datos voy a meter yo ahí? Datos de mis clientes. Hay que perimetrarlo muy, muy bien. Y luego lo puedes entrenar. Es lo que se llama la parte del fine tuning que llaman, ¿no? Vas ajustando qué parámetros quieres que... Oye, quiero que... Incluso le puedes entrenar en distintas categorías. Puedes decirle, quiero que seas un experto en derecho mercantil. Quiero que seas un experto en contratos. Quiero que seas un experto... Puedes ir acotando y convirtiendo a ChatGPT o en cualquier otra herramienta en un experto en una materia determinada. Hablando de eficiencia y de relacionándolo con el coste, al final la hora de un abogado bueno es muy cara. Si estamos hablando que un 40% del trabajo de un abogado se puede ver resuelto por una inteligencia artificial, bueno, su productividad aumentará muchísimo. ¿Y tú crees que afectará al coste de los servicios o no? A ver, esto hay un grandísimo debate al respecto, ¿no? Porque efectivamente tú puedes aumentar tu productividad y puedes aumentar tu productividad muchísimo. Yo cosas que antes tardaba en escribirlas un mes, 2 meses, ahora las puedo hacer en 2-3 días con una herramienta de este tipo. Por lo tanto, aquí se plantean varias cosas, ¿no? La primera es, ¿qué me compensa? ¿Ser más productivo y coger más temas o conciliar con mi vida familiar en un momento determinado, ¿no? El hecho de que yo tenga una herramienta mejor puede hacer que abarate los costes, puede hacerlo, o aún así yo tengo que saber trabajar con la herramienta. No todo el mundo sabe trabajar con la herramienta. Sigue habiendo un valor añadido, entonces a lo mejor lo que puedo hacer es incluso incrementar los costes. Eso es lo que estaba pensando. Entonces, esto es lo que puede ocurrir porque hay mucha ignorancia también en el mercado. Ahora lo que vamos a ver es, en cualquier sector, lo vamos a ver en el inmobiliario también, es todo el mundo va a presumir de estar trabajando con IA. Y probablemente sea mentira. Probablemente sea mentira. Es tremendo porque no lo complicado es aplicarla al sector, porque sí, tienes ahí la herramienta, pero nadie sabe utilizarla, cómo cogerla, cómo... o poca gente, vamos. Se necesita mucho. La clave es saber hablar y escribir bien. O sea, hacer bien las preguntas. El siguiente paso, o sea, el gran paso que ha supuesto la inteligencia artificial generativa, los LLMs, es esa capacidad. Había un tuit en plan de broma en inglés que decía: el nuevo lenguaje de programación es el inglés, no porque fuera el inglés, sino la lengua como tal, el saber darle las instrucciones a la herramienta. Cuanto mejor le hables, cuanto mejor escribas, mejores resultados te va a dar una herramienta de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que es estupendo? Y esto yo lo comento con mi hijo y con mi padre. Mi padre tiene una formación muchísimo más potente que la que pude tener yo. Yo tengo una formación probablemente más potente que la de mi hijo, yo estoy en el medio. Mi padre de tecnología le da una pereza tremenda. Mi hijo de tecnología sabe más que yo. Yo sé razonablemente tecnología. Entonces, probablemente el que esté en el mejor de los dos mundos sea ahora mismo yo, porque tengo el pensamiento crítico, sin ser a lo mejor tan potente como el de mi padre, pero no el de mi hijo, que no están formando adecuadamente a los niños hoy en día, desafortunadamente. Y por otro lado, no tengo los conocimientos tan potentes de tecnología como mi hijo, pero tengo los suficientes para manejar la herramienta. Entonces yo digo que los que estamos en la generación sándwich, los que estamos en el jamón ahora mismo, somos los que más posibilidades tenemos de manejar bien una herramienta de este estilo, porque podemos aprender tecnología, porque sabemos escribir, tenemos un cierto pensamiento crítico, entonces puede darte respuestas muy, muy afinadas. Lo que pasa es que la gente habla y habla y habla, pero todos somos resistentes al cambio. Nos cuesta, somos muy perezosos porque el cerebro consume mucha energía cuando tiene que cambiar algo. Entonces, tú piensas, cuando aceptas, cuando te aparece una actualización del móvil, la gente que tarda 5, 6 semanas, 7 en hacerlo porque de repente te cambian la interfaz y dices, ya me la han cambiado. Luego te das cuenta que ha mejorado la experiencia de cliente, pero estás 5 o 6 semanas resistiéndote al cambio, porque ya te digo, el cerebro es muy perezoso para los cambios. Esto, volviendo un poco al punto que estaba pensando con lo del coste de un abogado, por ejemplo, realmente a lo mejor incluso tendría que incrementar el coste porque hace que el abogado sea mucho más rápido, ¿no? También para resolver. Ahí ya te digo, ahí hay el gran debate. Luego también está otro de los grandes debates, ¿sí? Es esto. Va a destruir muchos puestos de trabajo, ¿no? Porque dices, oye, al final a lo mejor la inteligencia artificial bien orientada
te escribe mejor que un abogado junior recién salido de la carrera. Que esto es otra de las cosas que plantea. Entonces, yo siempre digo que estas cosas tenemos que verlas en el medio y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque habrá que ver la destrucción, creación neta de puestos de trabajo. Y luego, yo soy de los que suele ver siempre el vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque si analizamos los países con mayor penetración de la robótica y de la inteligencia artificial, son los que menores tasas de desempleo tienen. Japón, Singapur, Alemania tienen muy introducidos estos sistemas y las tasas de paro son inferiores a las que tenemos aquí, por ejemplo. Muy interesante. Pues bueno, vamos a seguir formándonos en inteligencia artificial para poder adaptarnos a ella y poder aprovecharla, que es el reto. Pasamos a otro de tus sombreros. Ahora el empresario, jolín, que con lo de SpaceX, ahí hiciste un hito importante, ¿no? Lo vendiste y ahora estás trabajando dentro de los colegios americanos. Eso es. Explícanos un poco todo eso porque es muy interesante también. Pues es un tema fascinante y muy complejo y una de las lecciones de vida más grandes que yo he tenido. Porque, a ver, yo soy un enamorado de la educación, ¿no? Paulo Freire decía que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo detecto hay una grandísima deficiencia en el sistema educativo en formar en competencias digitales, que son una ventana de oportunidad, pero también en otras competencias mal llamadas habilidades blandas, ¿no? Como la oratoria, el trabajo en equipo, empatía, en fin, una serie de... Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues detecto una necesidad, quiero lo mejor para mis hijos y monto una red de centros de formación en competencias digitales para niños, donde enseñábamos emprendimiento, programación, diseño de videojuegos, en fin, oratoria. O sea, es casi una escuela de una FP, escuela de negocios de FP o de para niños. Para niños, fíjate ahí, llegamos a tener, el niño más pequeño tenía 5 años y el niño más mayor 86, porque al final también cubríamos a los más mayores. Lo que es luego también el tener suerte o no suerte en un negocio. Nosotros abrimos en octubre del 19 con un primer centro. Empezó como un tiro, pero llegó marzo de 2020 y los niños eran lo más contagioso del mundo. Entonces, o sea, cayó la facturación en picado, o sea, de haber subido de manera bestial y querer todo el mundo franquiciar el modelo, a quedarnos casi a cero, porque además quieres llevártelo a online. Nosotros estábamos preparados a online desde el minuto cero, pero ¿qué ocurría? Que como los colegios se fueron a online, los padres no querían que los niños siguieran online luego con una extraescolar. Bueno, aún así, y gracias a que en Madrid se permitió abrir Madrid para trabajar, conseguimos remontar, no solo remontar, sino que abrimos un segundo centro en Alcobendas. ¿Vale? Y llegamos a hacer break-even justo recién saliendo de la pandemia, lo cual es... En un año. En un año y pico. En un año malo, vamos. En un año... Wow. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en paralelo? Y insistiendo en esa idea de que la educación, bueno, pues montamos un congreso de educación, el EduX Congress, basado en la excelencia educativa, donde reunimos desde guarderías hasta escuelas de negocio para tratar todo el tema del sector. Y aparecieron unos colegios americanos y les gustó el modelo de SpaceX y nos lo compraron. Entonces yo ahora estoy de accionista en los colegios americanos, estoy en el consejo de administración. Y lo que nos hemos llevado es toda la metodología, trabajada además en la metodología americana en este sentido, es muchísimo más moldeable para poder incorporar estos contenidos, es menos rígido para muchas cosas y entonces, bueno, pues ahí lo tenemos incorporado. Entonces, fue una lección, ¿no? Porque tener un proyecto muy, muy bonito, ver cómo se cae a cero, volver a levantarlo remando lo siguiente, con muchísimo sacrificio, y luego darle una salida, si te soy sincero, no es probablemente la salida que más me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado que hubiera SpaceX por toda España y por todo el mundo. Y ese era un poco el objetivo, porque recuerdo querer franquicias en Miami, en Reino Unido, pero cada vez que querían venir a viajar no podían porque estábamos bloqueados por la pandemia. Entonces ahí tuvimos lo que se llama la mala suerte. Ahora, pudimos vender, recuperar la inversión, ganar algo de dinero y seguir metidos transformando la educación a través de los colegios, que eso además me ha llevado ahora el colegio está asociado a una asociación hispana de colleges y universidades estadounidenses, 600 universidades al final, una población de 5,5 millones de personas con los que estoy trabajando mano a mano para a lo mejor montar un centro de IA vinculado a educación y liderazgo en Estados Unidos, Madrid y Monterrey. O sea, interesante. Es una cosa así. Si sale, ya os lo vendré a contar otro día. Muy interesante. Para que sepan un poco nuestros oyentes, ¿cuál es el método que has fundado o qué es lo que les enseñas a los niños que has visto que no está en el sistema educativo actual? Pues, a ver,
El gran problema es que los padres consideran que sus hijos son nativos digitales. Entonces, claro, ser nativo digital no es tener un iPad, no es tener una cuenta de Netflix y darle a like en Instagram. Ser nativo digital es entender que la economía ha cambiado, que se trata de una economía de datos, que se trata de una economía exponencial, que se trata de una economía de la experiencia, de una economía de la atención, de una economía llena de incertidumbre, de una economía de la automatización, en definitiva, ¿no? Entonces, si no entiendes todo lo que subyace, no eres capaz de adaptarte a todos esos cambios, ¿no? Que esto tampoco es algo muy nuevo, porque al final Heráclito de Éfeso ya decía lo de todo cambia, todo fluye, ¿no? Una persona no se baña 2 veces en el mismo río. Entonces, tú lo que tienes es que dotar a los chavales de inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? La capacidad de adaptarte en entornos de incertidumbre. Entonces, tú tienes que formarlos bien en lengua, tienes que formarlos bien en matemáticas. Son dos... tienen Eso que es lo entender... clásico que ha enseñado el Claro, colegio, ¿no? sí es el trivium y el quadrivium, si es que esto no es nuevo, esto lo ves desde la filosofía griega, tienes que darles pensamiento crítico y luego tienes que darles la capacidad de adaptarse a las tecnologías, porque no se trata tampoco de formarles en una tecnología específica, sino en tener lo que se llama el pensamiento computacional y eso luego te permite adaptarte a la tecnología que venga. Ahora es la inteligencia artificial. Pero dentro de nada será la computación cuántica. Entonces, tienes que tener esa capacidad de entenderlo. No se trata de que nos convirtamos todos en programadores, que era una de las cosas que me preguntaban mucho. Pero mi hijo tiene que aprender a programar. Digo, no necesariamente. Y más ahora con la IA generativa, que ya programa por ti, si se lo explicas bien, es simplemente entender este nuevo modelo económico. Es que hemos pasado de una economía analógica a una economía digital. Y esto es un cambio muy importante, porque hemos pasado de gestionar la escasez. La economía no es otra cosa que la gestión de la escasez, es la ciencia de la elección, a la economía de la abundancia, porque en el momento en que tú digitalizas un activo en ceros y uno, un inmueble, y lo conviertes en una habitación de Airbnb, en el momento en que tú digitalizas un activo, su transmisión es infinita y a un coste muy bajo. Entonces tienes que pasar de gestionar la escasez a la abundancia. Y eso es un cambio de paradigma que hay que entender. Hay que entender que las nuevas generaciones, y esto también afecta mucho al sector inmobiliario... Tengo que ir a SpaceX, pero ya. Bueno, vente cuando quieras. Pero fíjate lo importante que es también para las nuevas generaciones y tiene mucho que ver con lo que hacéis también vosotros en Diza o en algunos negocios que me he metido yo también inmobiliario, cómo se está rompiendo también el paradigma del derecho de propiedad. O sea, el derecho de propiedad, si lo tienes en cuenta, al final marca el momento en que se produce la revolución agrícola y pasamos de ser nómadas a sedentarios, fijamos lo que es la propiedad, ¿no? Unas lindes, unos terrenos, la protección de la tribu con unos muros, con lo que sea. Esto me lleva al derecho romano y la importancia de la propiedad, al derecho germánico y la propiedad, a la Revolución Francesa, que fue libertad, igualdad, fraternidad, pero también fue propiedad. Y llegan los nuevos chavales y te dicen que ellos lo que quieren es la experiencia, el acceso, el uso, es decir, no es tan relevante para ellos la propiedad como el acceso o el uso. Y esto es un cambio de paradigma también económico. No lo había pensado. La membresía, digamos. La membresía. Es decir, ¿para qué me voy a comprar un coche si tengo un Cabify? Tengo un patinete. ¿Para qué me voy a comprar una casa en Benidorm de segunda residencia si me puedo ir a Malta un fin de semana con Airbnb? Entonces, este paradigma, estas nuevas generaciones, hay que entenderlas. Es el fenómeno, fíjate, que esto nos hace daño a nuestros negocios inmobiliarios, es el fenómeno no ownership. O sea, que es un fenómeno muy, muy curioso. Como que al final quien lo explota lo tiene un fondo, ¿no? Que es muchas veces claro, lo del co-living. Al final cambia la todo. propiedad de manos, lo que va a haber es unos grandísimos tenedores de inmuebles y los demás van a ser usuarios de inmuebles. Es un sistema algo feudalista. Un poco. Sin ninguna duda. Vamos a avanzar y ahora vamos a pasar ya al inmobiliario. Como tú en suelo, yo alguna vez que me has comentado en la zona norte de Madrid es donde más... esto es un tema que fíjate que yo me dedico a vender casas. Y, pues son propiedades, son inmuebles, pero yo de terrenos tengo poca idea. ¿Cómo es eso de los alcornoques que decías? O sea, ¿cómo haces que florezcan? A ver, pues con muchísimo trabajo. El tema del suelo es un tema muy local. Muy, muy local. Porque a mí... Hay que ser experto en la zona. Hay que ser experto en la zona. Esto lo que eran los antiguos pueblos, porque te digo, nosotros trabajamos sobre todo en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Y esto eran pueblos. Ahora mismo son grandísimas ciudades, pero eran pueblos de agricultores y de pastores, que de repente sufren un grandísimo desarrollo urbanístico, también con un gran desarrollo de infraestructuras a través de las expropiaciones, y mi familia se especializa en esa zona porque se tenía que defender frente a la administración pública de las expropiaciones. Te querían pagar por un suelo 3 euros el metro cuadrado y los demandas, tanto a AENA como a Renfe, a las carreteras, para conseguir más precio. Y en paralelo se produce el gran desarrollo urbanístico por el crecimiento natural de Madrid. Entonces,
¿Qué ocurre con el suelo? A mí cuando hay veces que me llega gente y me dice, ¿me puedes llevar un tema urbanístico en Marbella? Le digo, no. Y dicen, ¿por qué no? Si eres experto en suelo, sabes de urbanismo y tal. Digo, tienes que ir al abogado de Marbella que sepa el urbanismo y que conozca, porque es muy local. Es muy de caciques locales, que se llama esto, que es todavía... Es muy, muy local. Entonces, el suelo hay que cuidarlo y vigilarlo constantemente. Porque empiezas, esto, que vamos todos tan modernos, nosotros tenemos, yo siempre digo en plan de broma, que yo tengo 2 Lamborghinis, que son 2 tractores Lamborghini con los que aramos los suelos para no perder las lindes. O sea, ahí empieza el suelo. Trabajarlo. Sí. Hay que trabajarlo desde ahí. No claro, porque de repente te mueven la linde, aunque esté esto en el catastro, en el registro. Entonces tú tienes que ir cuidando el suelo desde el principio, desde la linde. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es darle seguimiento al crecimiento natural de la localidad, a cómo se puede transformar un suelo de rústico a urbanizable y de ahí a urbano. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay tantísimos trámites y se tarda tanto que al final por eso el suelo vale y cuesta tanto, ¿no? Al final el valor que tiene la repercusión del suelo en relación con la vivienda hace que la vivienda sea mucho más cara, ¿no? Entonces, aquí hay también desde la vertiente de, no, pues si liberalizamos el suelo, que es lo que ocurrió en la primera época de Aznar con la ley del suelo 98, liberalizas el suelo y entonces, en teoría, lo que pasa es que ahí, ¿qué es lo que pasó? Que se empezó a construir, se generó la burbuja y al final, como había también más demanda que oferta, al final también hubo una subida en vez de una bajada del precio del suelo. Entonces, el suelo lo que hay que hacer es un desarrollo sostenible de la zona con un crecimiento natural y hay que ir vigilándolo y, por supuesto, planteando los desarrollos. Hoy en día hay que plantear los desarrollos muy, muy bien planteados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por todo el tema de la sostenibilidad económica de la zona, ambiental. Entonces, tienes que estar muy pendiente y tienes que ir relacionándote con todas las fuerzas locales administrativas. O sea, hablas con concejales, y funcionarios del ayuntamiento, imagino. Los funcionarios, o sea, lo mejor que puede haber en un buen ayuntamiento es que los funcionarios sean estables, porque los políticos son variables. Entonces, te toca reunirte con algunos, que a veces te llevas mejor con unos que con otros de signo político, pero cuando eres un empresario o eres propietario del suelo, te tienes que llevar bien con unos y con otros. Y te sorprendería ver cómo con quien en ocasiones piensas que no piensa igual que tú, sacas las cosas más rápido que con los que teóricamente piensan como tú. O sea, te sorprendería en este sentido a nivel local cómo en ocasiones avanzas más con los que crees que vas a estar más a la pelea que con los que teóricamente piensan igual que tú. Teóricamente todo esto. Entonces, todo por ideología personal, ¿no? Por ideología personal, sí, piensas, oye, pues yo voto a estos, ¿no? Entonces, oye, pues como voto a estos, seguro que esto va más rápido. Bueno, pues te sorprende. Mi experiencia en el ámbito local es que generalmente me va mejor con los que piensan distinto que yo. Anda. Sí. Mi padre dice en plan de broma, cada vez que ganan los nuestros, dice, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. O sea, en el ámbito local. Sí. O sea, que prefieres... Oye, curioso. Bueno, al final, ¿sabes lo que pasa? La política local es muy de personas. No es tanto no de tiene ideologías. La ideología ni el signo es más de personas. Es muy importante que los políticos que gobiernan los entes locales sean gente que entiendan la zona de verdad. Es decir, que la conozcan, que la hayan vivido, que la hayan trabajado, que hayan ido, que hayan jugado contigo de pequeño. Eso funciona muy, muy bien. Entonces, el suelo hay que cuidarlo, ya te digo, desde empezar por arar la tierra para no perder la linde, hasta estar reuniéndote constantemente con el concejal de urbanismo, con los técnicos, para ver por dónde va y luego apoyar también al ayuntamiento en lo que necesite. Es decir, cuando se produce un grandísimo desarrollo, se aprueban, 8.000 viviendas, ¿no? El ayuntamiento tiene un interés, porque el 10% de la edificabilidad se favorece, ¿no? Es el tema de las plusvalías que recibe el ayuntamiento, el 10% se lo quedan ellos. Entonces, les puedes ayudar también a entender cómo gestionar eso adecuadamente. Ha habido algunos municipios en España, y Alcobendas ha sido un ejemplo de esto, por ejemplo, que su porcentaje de edificabilidad se lo quedaba en inmuebles en patrimonio en alquiler, y cuando llegó la crisis inmobiliaria sufrió, pero seguía siendo un ayuntamiento con gran capacidad económica porque tenía inmuebles en alquiler, ¿no? Entonces, fue una gestión eficiente. Entonces, eso son recomendaciones que le puedes decir al ayuntamiento y colaborar, porque muchas veces el propio ayuntamiento también tiene suelo en propiedad. Entonces, luego ya cómo se gestione, pues te puedes ir... Pueden hacer una gestión buena de su propio suelo para... Claro. Enriquecerse al final. Ahí hay distintas fórmulas, ¿no? Desde el agente urbanizador, que no es tanto en Madrid, pero tienes la junta de compensación, que es como una junta de vecinos, pero de suelo, que suele ser lo que va más rápido con carácter general. Puedes tener un sistema de cooperación,
que es parecido, pero es el ayuntamiento quien lleva el impulso y no suele ser tan eficiente como una junta. Y luego tienes el sistema de expropiación urbanística, que eso ya es más faena porque te obligan a vender tu suelo y tienes que pelear por el justiprecio, ¿no? Pero vamos, una buena junta de compensación bien gestionada, aún así, siempre tienes problemas, porque cuando no hay un problema con un arroyo que pasa por donde no sé dónde, hay una demanda de los ecologistas es decir, que el suelo es tan caro porque tarda esos 10, 15 años en ponerse en marcha. Hay que trabajarlo mucho para que se ponga en marcha. Mucho. ¿Tú crees, cómo ves, estás como propietario y gestor de suelo, cómo crees que afecta la falta de movimiento o de rapidez por parte de los políticos para que se liberalice en el mercado de la vivienda, en el precio? Eso sí que es una relación directa. Es decir, ¿no? Cuanto más tardas en poder urbanizar, en convertir el suelo en un solar para que se puedan poner los primeros ladrillos, ya no te hablo de poner el encintado de aceras, el alumbrado, el agua, no. Cuanto más tardas en poder convertir esto en un solar que puedas empezar a poner los ladrillos, más caro. O sea, es el efecto también del tiempo, el efecto inflación. Entonces, todo y más en polos de atracción como pueden ser grandes capitales como Madrid. Sin ninguna duda, sobre todo lo que puede ser la corona metropolitana de cualquier gran ciudad, sin ninguna duda. Todo lo que tardes es mayor precio en coste de suelo. ¿Y tú cómo lo ves tú que estás cerca? ¿Cómo crees que se podría agilizar? A ver, ahora hay varias iniciativas de cara a reformas tanto a nivel estatal como a nivel autonómico en distintas leyes del suelo para acelerar los distintos trámites. El problema es, y no lo digo por los ayuntamientos con los que yo trabajo, que generalmente, pero hay muy poca profesionalización en algunos casos, en algunas instituciones, en relación a lo que es el urbanismo. Es decir, el urbanismo es una rama muy compleja, porque reúnes conocimientos jurídicos, pero también técnicos de arquitectos. Entonces tienes que combinar dos ramas muy, muy técnicas. O sea, solo hacer una junta de compensación y que cuadren todo por decimales, el Excel que tienes que montar es muy, muy complejo. Entonces, tiene que haber una formación muchísimo más potente, porque muchas veces hay voluntad política, pero a lo mejor no hay los funcionarios adecuados, o a lo mejor la gente que está en la junta tampoco es la gente adecuada. Entonces, aquí me vuelvo a lo que me suele salir a mí por defecto, que es la educación. Hay que formar muy bien a los equipos. Por eso, por todo, hay que formar muy bien en casi cualquier rama. Si es que decía Benjamin Franklin que una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Me la guardo. Y ahora ya que hemos sabido un poco de tus 3 gorros, cuéntame cómo lo haces, o sea, cuánto trabajas y cómo haces para gestionar tantas bolas en el aire, porque es que son... A ver, ¿sabes lo que pasa? Cuando haces lo que te gusta, no es trabajo. Ya. Entonces, yo sí que ya desde hace un tiempo he dejado de hacer lo que no me gusta, ¿vale? Lo que no me aporta valor. También tengo la suerte de poder hacerlo, quiero decir, porque hay veces que yo siempre juego con una matriz. Cuando estoy enseñando a mis alumnos, digo, mira, la clave está en hacer algo que te apasione, algo que te guste, porque si haces algo que te gusta y encima eres bueno, solo puede salir bien, ¿no? Entonces, yo intento hacer solo aquello que me gusta, que me reporta valor, que me parece interesante, que me parece un reto. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Tengo una mujer que es estupenda, que me conoce desde primero de carrera, hicimos la carrera juntos, sabe, o sea, yo lo bueno es que siempre digo que nunca la mentí. Sabía que se casaba con un perturbado como yo, que tenía una serie de vicios que no eran en el consentimiento, porque insisto en que conocía perfectamente lo que había. No solo eso, sino que me ha apoyado en muchos de los proyectos. SpaceTech es un proyecto en el que está ella, en varios de los proyectos ahora que estoy haciendo inmobiliarios. Hacemos equipo, y luego a mí hay una cosa que sí que me vino muy bien de la pandemia, de cara a intentar equilibrar vida familiar y personal. Yo a raíz de la pandemia, y que me cambié de casa, que lo conoces, yo mi casa la roboticé completamente, la llené de todo tipo para poder trabajar. Yo casi todas las tardes trabajo en mi casa. Entonces, ¿sí? Aunque me acueste a las 3 de la mañana un día, mis hijos vienen todas las tardes a darme un beso, ceno con ellos, claro. Si hay que hacer deberes... Entonces, o sea, estás trabajando mientras están por ahí. Y ven la figura ven la figura, ven mi figura por ahí, y saben que si mañana hay un examen de francés, yo paro, les ayudo con el francés y luego sigo, ¿no? Entonces, es verdad que yo soy, en plan de broma te diré que soy partidario de la clonación humana, porque es verdad que a mí me gustaría tener más horas del día y no me da, ¿no? Pero al final es un tema de gestión de tiempo, de organizarse.
los tres gorros que tengo son súper complementarios. Te explico. Si yo de repente llevo un tema en el despacho que es interesante desde un punto de vista para explicarlo en una clase, ya tengo el caso práctico para una clase. Claro. Y no solo eso, sino que a lo mejor de ahí me surge una idea empresarial, porque entonces intento hacer como lo del cerdo, ¿no? Hay que aprovechar todo lo que se pueda del cerdo. Una vez que tengo un tema encima, intento sacarle todas las vertientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tienes una visión 360, y yo siempre digo que yo no soy un 10 en nada, pero soy un 8 o un 9 en muchas cosas. O sea, entonces eso te permite tocar muchos temas y tocarlos sin cagarla, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces te permite tener una visión que otros no tienen. Yo es que cada vez soy menos partidario de los especialistas, sino de un gran generalista que tenga la visión para luego ya sí encargarle al especialista. Hombre, y luego, además, esto te permite tener un conocimiento que puedes inspirar a las personas de tu alrededor para que se sumen a tu proyecto, porque al final pues eres un gran experto en muchos ámbitos, por lo tanto, pues quién no se querría sumar a un proyecto con una persona así, me imagino. A ver, al final una de las cosas más bonitas que hay es trabajar con gente que te llena. Entonces, eso es otra de las cosas que yo también he aprendido a raíz de la pandemia, ¿no? Una de las cosas era el tema de yo ya solo hago lo que me apetece y también lo hago con quien me apetece. Es decir, yo lo que intento es rodearme de gente que sea mucho más lista que yo. ¿Por qué? Porque me van a aportar mucho más, porque voy a aprender mucho más de ellos. Entonces, lo que hay que buscar es gente que brille por encima de ti. Y luego, si tienes gente a la que estás formando, lo que tienes que hacer es convertirlas en líderes, ¿no? Hay un profesor del MIT, David Niño, que dice que el líder es el que identifica las necesidades desatendidas de un grupo y les da esa satisfacción. Es decir, identificas a un líder y le conviertes en líder. Un líder tiene que ser altavoz de otros líderes. Entonces, esa parte también es muy, muy bonita. Pero aún así, tienes que identificar que esa persona tiene una serie de talentos para poder sacarle todo lo que tiene, ¿no? Entonces, un líder saca a otros líderes. ¿Y tú qué tal te consideras en esa tarea? A ver, también creo que no lo hago mal. Creo que no lo hago mal. Yo siempre digo que a mí lo de las personas, a mí me encantan las personas. Me encanta conocer personas. Me encanta el ser profesor. Lo que hace es que eres consciente de que puedes transformar vidas a mejor. Entonces, cuando ves eso, es muy satisfactorio. O sea, mi mayor satisfacción no es que se aprendan la ley de sociedades de capital, no, sino ver que consigues que se coloquen donde quieren colocarse, que quieren ir a un despacho específico, o que quieren entrar en un máster y tu carta de recomendación les ha funcionado, o que lo que les has explicado el día anterior se lo preguntan en la entrevista de trabajo. Claro. Entonces, dar recursos. Claro que sí. Darles la caña de pescar. No el pescado. Estoy aprendiendo muchísimo, estoy disfrutando mucho, Antonio. La verdad que es muy agradable tener un invitado con tanto conocimiento y que yo creo que estamos aprendiendo todos. Vamos a seguir con una ronda de preguntas que hacemos a todos nuestros invitados, donde relacionamos un poco pues eso, el sector inmobiliario con la persona. Y quería preguntarte, bueno, ya nos has comentado dónde vives, dónde has vivido, y ahora que, relacionándolo de nuevo con lo que nos has contado, tú que vives en el barrio, en el barrio Salamanca, en el centro de una ciudad, y has vivido a las afueras, ¿cuáles son las bondades de una y otra y por qué para ti? A ver, vivir fuera tiene una serie de comodidades como pueden ser, pues ahora se llaman amenities, ¿no? De la parte de las piscinas, los jardines, las pistas de pádel, el aire más puro que pueda ser que en el centro. Y de cara a tus hijos el que se eduquen pues eso, con la pandilla de amigos de la urbanización, por ejemplo, ¿no? Pues es una cosa que yo recuerdo de mi infancia con muchísimo cariño, ¿no? Con muchísimo cariño, el no tener nada que hacer y bajarnos mi hermano y yo con un balón al jardín y siempre había 4 o 5 con los que tenías jugar. Amigos siempre constantemente. Había. Eso en el barrio Salamanca es mucho más complicado, mucho más complicado. A cambio, ¿qué es lo que tienes? El transporte público, saliendo, la farmacia, el paseo, yo no necesito quedar con nadie para en un momento determinado encontrarme con alguien. Es decir, pues eso, me encuentro contigo paseando, sí, o me encuentro con Adolfo, o voy paseando, siempre paseas por aquí y siempre te encuentras a alguien. Entonces, para mí eso es que soy como muy sociable. Vida como de pueblo que te gusta. Totalmente, sí. A mí me encanta el poder pararme y, hombre, ¿qué tal estás? Y, oye, incluso sobre la marcha, tomarte un café, sí. Eso en las zonas más afuera es más complicado, en el coche, ¿no? Entonces, ya te digo, a mí el poder dejar el coche el fin de semana y poder ir andando a donde sea, para mí eso no tiene precio. Muy bien.
Vamos a la siguiente y es segunda residencia sí o no y dónde. Vamos a ver, el tema de la segunda residencia, yo no era muy partidario de ello. Yo no era muy partidario de ello, pero te cuento, era un vicio familiar. Mis padres decían que tener una segunda residencia era un centro de costes, ¿Sí? cuando con esos costes te podías ir a un hotel con todo, durante mucho tiempo. con todo estupendamente y mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso lo compraba hasta que mi mujer se quedó embarazada de mi hijo el mayor, que, bueno, pues no se podía casi mover y, bueno, pues sus padres tenían casa, en una segunda residencia al lado del mar y, bueno, nos fuimos a pasar ahí una Semana Santa y dije, oye, pues esto para los niños mucho más es cómodo, ¿no? mucho más cómodo. Ahora, si me dices dónde a mí me gustaría jubilarme, yo me quiero jubilar al lado del mar. O sea, en una segunda residencia, a mí me encanta Mallorca. A mí, vamos, me gustan las Baleares. Sí, yo recuerdo que tu terraza está inspirada en Mallorca. Sí, porque soy un enamorado. Porque Mallorca tiene lo bueno que puede ser Ibiza, tiene las playas, pero tiene el Corte Inglés, que eso también es una cosa que parece que no, pero y luego Mallorca tiene vida durante todo el año. Entonces, se come muy bien, el clima es maravilloso. Entonces, yo creo que acabaré jubilado en Mallorca, si es que me jubilo, que no creo. Yo creo que vas a estar siempre en muchos líos. Sí. Hoy justo me comentaban que un gran empresario decía que se había jubilado y que después de su jubilación, en vez de ir a las 8:30 a la oficina, iba a las 9:30, pero que esa era su jubilación, o sea que... ¿Sabes lo que pasa? Es lo que te decía antes. Si haces lo que te gusta, no es trabajo. Claro. Entonces, disfrutas todos los días y te apetece meterte en retos. Luego, además, yo creo que, fíjate que jubilarse en el fondo es de júbilo, de alegría. Pero la mayor parte de las personas, cuando de repente dejan de hacer cosas, se van en picado. Hay algunos que sí, que aprenden a jubilarse, oye, y viajan y están bien, pero hay gente que de repente no sabe qué hacer y entonces va para abajo y fallece o empieza con todos los achaques. Yo soy partidario de que hay que tener siempre el coco en funcionamiento. Hay que trabajarlos. Es complicado. Yo tengo la experiencia de mi abuelo, que es un gran jubilado. O sea, todo el que le conoce dice, quiero ser como él. Pero el tío, la verdad, que lo que hace es que se lee 2 periódicos al día, está todo el día estudiando, está trabajando. O sea, tiene como aficiones que hace que su cabeza esté funcionando. Porque si no, o sea, con un negocio pasa que siempre tienes un montón de hay que estar retos. Pensando siempre, hay que hacer cosas, porque si no, al final si no... Y mezclado con el deporte, siempre. Hay un neurólogo que dice esto de use it or lose it, ¿no? O lo usas o lo pierdes, el cerebro. Entonces el cerebro hay que seguir trabajándolo. Sí. Vamos a unas preguntas un poco no tan serias. Se incendia tu casa, ¿qué es lo que salvas? ¿Perdón? Se incendia tu casa. Se incendia mi casa, ¿qué es lo que salvo? A ver, soy un enamorado de mi casa, mi ordenador, porque mucha información. Eso que lo tengo todo en la nube, ¿no? Pero yo, digamos, suelo ir siempre con una mochila, parezco Dora la exploradora con la mochila. Sí, te veo siempre con la mochila. Porque yo lo tengo todo en remoto, entonces para mí, vamos... El acceso a toda información es... Todo lo que es el acceso a la información, todo lo que es mi base de conocimiento, sin ninguna duda. Pero del resto del tema material, hombre, me dolería muchísimo, pero no, mi ordenador que esté, y más bien en la parte remota, ¿no? Mi nube, donde esté mi nube bien guardadita y bien protegida. Así tienes acceso a todo. Sí, pero... eso es. Muy bien. No creo que seas de echarte siestas tú. Bueno, a ver, soy un enamorado de la siesta, pero no tengo tiempo. Entonces, lo que hago es, en agosto, cuando sí que me cojo vacaciones, ahí recupero. Vale. O sea, ahí sí que hago siestas, ahí sí hago siestas de estas. No te digo que sean de orinal y pijama, pero casi. ¿Y si es cama o sofá? Bueno, pues de las dos. Tengo un sofá que no está nada mal, pero si puedo, alguna vez me he hecho también de cama. Sí, las 4 siestas que te echas son de campeonato. Sí, esas son importantes. Buenísimo. ¿Tienes mascota? No. Yo digo que tengo ya 2 animales que son mis hijos, a los que adoro, pero no tengo mascotas. No. Ya lo sabía. ¿Y te gustaría has tenido alguna vez o no te llama la atención? Tuve la tentación, ¿sí? antes de quedarnos embarazados del primer niño, de comprar una pastora alemana preciosa que me encantaba, pero me alegro tanto de no haberla cogido, porque mis hermanos mi hermano tiene 2 perros, mi hermana tiene un perro, y cuando de repente un fin de semana, ¿quién se queda con el perro? Entonces, aparte me pasa una cosa, y es que en casa hay alérgicos a pelos de animal, entonces no me lo permitiría como tal, pero no, yo el tema de las mascotas no es un tema que me emocione. No.
que hay gustos para todo. Sí. Yo sé que tú tienes buenas vistas en tu casa, Mm. pero si tuvieses que decidir entre estas dos opciones, vivir en un edificio moderno con vistas a uno clásico o en uno clásico con vistas al edificio moderno. Es una muy buena pregunta. Pues probablemente viviría en uno moderno mirando a uno clásico. Porque está moderno y me gusta ver lo clásico. O sea, yo creo que también sí. me decantaría por esa opción. Si tienes que... ¿Cuál es tu cosa que tienes ahí en la mesilla de noche? Siempre. Libros. ¿Varios? ¿O uno? ¿O varios. ¿Sueles leer varios libros a la vez? Sí, yo de 12 a 2 de la mañana leo todos los días. Entonces, estoy siempre leyendo 3 o 4 libros en paralelo. ¿Y cómo te administras? Pues depende de cómo me vaya enganchando, pero vamos, pues media hora, si tengo 4 libros, pues media hora por libro, más o menos, todos los días. ¿Estás siempre informado? ¿Y de diferentes estilos? O de cosas de lo más variopintas. Es que soy un Ahora, cotilla. por ejemplo, ¿qué estás leyendo? Pues me estoy leyendo pues uno de los discípulos de Stephen Hawking, vale. de física. Vale. Me estoy leyendo uno sobre cómo piensa la psicología de los millonarios vale. Para el tema de inversiones. Me estoy leyendo uno de geopolítica que se llama La debacle de Occidente, de Eduardo Lier, muy, muy recomendable, sobre un mundo multipolar. Y me estoy leyendo uno sobre inteligencia artificial y ética. O sea, que es todo muy, muy, muy variopinto. Muy variopinto, pero que te enriquece y luego te da mucho conocimiento para trasladarlo a lo tuyo, que lo haces estupendamente. ¡Qué maravilla! Si tienes que dar 3 consejos a los que nos estén escuchando para poder adaptarse a la inteligencia artificial, ¿qué les dirías? Vamos a ver, yo esto lo cuento, mira, no con 3, sino con 4, ¿vale? Con lo que yo llamo las 4 Es, pero para casi todo. Las 4 Es, la primera es el esfuerzo, que todo lo que vale cuesta. La segunda es la ética, es decir, hay que intentar sacar la versión mejor de uno mismo, ¿no? La tercera es la excelencia que comentábamos antes, eso de hacer las cosas cada día un poco mejor. Y la cuarta agrupa las anteriores y es la educación. Buenos consejos, yo los he tomado nota, ¿eh? Y con eso conseguimos adaptarnos a la inteligencia artificial. Sí, a cualquier cosa. Sí. Bueno, a cualquier cosa. A cualquier cosa. Mira, hay una frase que es paradójica, pero que me hace mucha gracia. Dice, lo único que nunca cambia es que todo cambia. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, entonces, con estos parámetros que te he dado, no vas a tener ningún problema nunca. Porque la educación al final te lleva a lo que los anglosajones llaman el lifelong learning, el aprendizaje para toda la vida, o la learnability, que es tu predisposición al aprendizaje. Entonces, si tienes predisposición al aprendizaje y sigues formándote, te va a dar igual lo que venga, porque te vas a poder adaptar sin ningún problema. Pues maravilloso. Yo creo que hoy hemos aprendido mucho contigo, Antonio. Es todo un orgullo charlar y escucharte. Yo creo que nos quedamos con esta lección y vamos a por más. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Guillermo, y nada, enhorabuena por lo que estáis haciendo en Diza, a todo el equipo, a David, a Adolfo, a ti, a todo el equipo, que lo hacéis muy, muy bien. Nos lo pasamos bien y yo creo que se nota. Pues nos vemos en los siguientes podcasts, que estéis muy bien. Hasta luego.